Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. Buenas noches. Siempre comenzamos estas entrevistas preguntando a nuestros gatopardos y gatapardas por un seudónimo para comenzar esta conversación. ¿Cuál has elegido tú? Técnico en emergencias sanitarias. Técnico en emergencia sanitaria. Vale. Siempre hacemos la misma pregunta a nuestros gatopardos. Y es, ¿qué relación tienen con el mar? ¿Cuál es la tuya? Pues yo tengo una relación muy estrecha con el mar. Nací en el norte, en Galicia, en A Coruña, y al final he crecido con el olor a mar, con el olor a lluvia, y después me he ido también a Barcelona y he estado muy cerca siempre del mar, y es algo que me atrae mucho, pero me quedo con ese olor de Galicia y ese recuerdo que se me quedó desde la infancia. Si vamos a esa infancia, estuviste en Galicia los primeros años de tu vida, en A Coruña. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te dibujarías? ¿Como un niño jugando en la playa? ¿Como un niño en casa de los abuelos? ¿Cómo? Pues un niño que estaba, la veo ahí, que me ha acompañado ella, veo a mi hermana, un niño que se crió junto a su hermana, que solo se lleva casi un embarazo, podríamos decir, y creció junto a ella. Era su hermana y era su otra mitad, ¿no? Su gemela, podríamos decir. Yo siempre he crecido con esa sensación, ¿no? De crecer al lado de una niña, crecer al lado también de una mujer, y tengo ese recuerdo muy claro con los juegos, con mi hermana y haciéndole la vida imposible a mis padres. ¿No dormíais juntos, tu hermana y tú? Yo creo que sí, seguro. Sí, porque sois bastantes hermanos, ¿no? Y aún ahora dormimos juntos también a veces, cuando vamos a hoteles o cuando tenemos que ir a algún trabajo en concreto, dormimos juntos. Alguna vez la he abrazado sin querer, ella me ha pegado 2 patadas diciendo, creo, estás soñando, tío, tira para allá, ¿no? Pero sí, seguimos teniendo esa relación, aunque nos hemos hecho un poco más mayores. Has dicho que tu superhéroe es tu padre, Michi. Michi, ¿tu Ramón. padre? Le llamaban Michi, es curioso porque la gente dice Michi, se llama Ramón. Era porque tiene los ojos verdes, que ninguno lo hemos sacado, los ojos verdes, de todos los hermanos que somos, y tiene los ojos preciosos. Y cuando era pequeño decían que parecía un gato los ojos, entonces le decían Mishu, como cuando llamas a un gato, y se le quedó así, se quedó Michi por eso, por los ojos de gato que tiene. ¿Y por qué dices que es tu superhéroe, tu padre? Bueno, porque ha sido mi referencia, ¿no? Yo he ido creciendo y he visto cómo ha educado a sus hijos y cómo ha trabajado y cómo sigue trabajando y cómo se ha dejado la piel, la vida, la sangre, las lágrimas en criar a sus 5 hijos. Entonces, es alguien que yo creo que en mi profesión yo soy tan obsesivo y trabajo tanto porque él es lo mismo en la suya. Es decir, lo he visto desde siempre, que la odio. No la odio, o sea, la amo, pero a la vez nunca he sido capaz de hacer lo que él hace. Es ebanista, después se ha hecho constructor también, pero nunca he tocado nada que tiene que ver con el ser ebanista, con tocar la madera. Porque lo vi, yo creo que tantas veces de pequeño, y se lo he visto tantas veces siempre, y le he visto trabajar tanto que me he ido a otro lado, pero sí le he visto ser muy trabajador y lo sigue siendo, y hago yo lo mismo en mi trabajo, y eso es de las cosas que creo que he visto de él y más me ha enseñado. ¿Él tenía taller? Sí, él siempre tenía que ir con sus hermanos, cuando vivíamos en Galicia, él tenía, sí. O sea, que el olor a madera, aunque estará impregnado en sus manos, yo creo que todos mis hermanos nos pasa lo mismo, ¿no? Y el olor que él tiene es muy característico, y es eso, es cierto, es un olor a madera, ¿no? Y tiene unas manos curtidas por la vida, pero sobre todo por el trabajar con sus manos y hacer obras de arte, porque al final es también lo que hace, tiene un talento enorme, ¿no? Y lo hace al final con eso, con sus manos. Contaste, yo no sé si lo contaste en el programa de Bertín Osborne, que tu padre llegó con un tatuaje. Sí. Con el nombre de tu madre, sí. ¿No? Después de no sé cuántos años con ella, entiendo que casados, y que a ti eso te impresionó. Sí, además llegó una mañana, y además te lo haces, yo qué sé, te lo haces por la tarde, o te lo haces por, no sé.
Te has tomado unas cervezas o yo qué sé y te da más motivo para hacerlo, pero no, se levantó, se fue él solo y se fue a tatuar. Y él es un tatuaje además muy, muy carcelario, ¿sabes? O sea, es como un corazón y dentro está el nombre, o sea, pero es un gesto que de repente les sale de una manera natural y con la edad que tienen ya, después de estar criando 5 hijos, habrán tenido que vivir muchísimas cosas. Bueno, muchas de ellas las he visto y las he vivido yo porque soy el mayor, pero ahí demuestra, ¿no? Y demuestra que además es un hombre introvertido, es un hombre que es muy para adentro a la vez que noble y humilde, pero de repente ahí ves, ¿no? Dices, hostia, qué amor tiene por ella y qué manera tiene de transmitirle a ella, a lo mejor no en palabras, porque seguro que le cuesta, pero sí en hechos. Tu madre se llama Heidi. Sí. También es que son nombres sí. Missy y Heidi. Sí, como la de los dibujos, sí. La verdad que la vacilaron bastante a la pobre, sería Heidi, pero sí, son 2 nombres peculiares y el de ella también. Yo siempre... Bueno, mi hermano pequeño, tengo un hermano de 6 años, mi hermano pequeño que ahora le ha dado por llamarlos chicos. Tiene 6 añitos. Chicos. Mi madre dice, pero este chaval, este niño de repente en vez de llamarnos papá y mamá nos pasaba con vosotros también. Yo no los llamaba, yo los llamaba por los nombres. Tienes un hermano de 6 años, mucho más pequeño que tú, mucho más pequeño que yo, sí. Y nosotros, mi hermana y yo, desde siempre les hemos llamado por los nombres. Entonces la gente, si nos tuvieron muy jóvenes, se pensaban que eran pues, sobrinos o eran... Y empezamos muy tarde a llamarlos papá y mamá. Siempre, no sé por qué les llamábamos por su nombre. Y tu hermano pequeño dice, chicos, sí, chicos. Chicos, sabes cómo son los niños, que saber de dónde lo has sacado. Pero, chicos, venga, vamos aquí, chicos. Pero mi padre, yo no soy tu chico, yo soy tu padre. ¿Por qué Mario Casas se ha puesto de seudónimo técnico de emergencias sanitarias? Porque, bueno... Lo he dicho por estoy promocionando El Practicante, que se estrena el 16 de septiembre en Netflix, y interpreto a un técnico en emergencias sanitarias. Pero mira, a la vez que me lo acabas de preguntar, digo, pues mira, pues también por el trabajo que han hecho todos los técnicos sanitarios, por el momento en el que estamos, todo lo que han ayudado, lo que han luchado, pues mira, ya que me lo preguntas también por eso, pero en este caso es también por el personaje que interpreto. Mario, ¿qué te dice a ti un café por la mañana en el bar debajo de tu casa? Todo. Y un pincho de tortilla. Sobre todo el café, soy mucho de tomarme el café sin nada. Yo me levanto por la mañana, además me he comprado a cenar una cafetera que muele el café. Soy muy cafetero y necesito un café doble todas las mañanas y que pase unas horas, es decir, notar el café en las venas, que está mal porque no es bueno, no es sano del todo, pero notar es un poquito el tembleque que produce el café, ¿no? Notar ese nerviosismo. ¿Siempre quisiste ser actor, Mario? Siempre. Desde que era pequeño empecé con publicidad. Hace nada salía unos anuncios míos de cuando era pequeño, así un poco terrible, que me lo han mandado amigos, pero sí, había algo que mi madre empezó cuando yo era pequeñito en Barcelona, que nos fuimos de Galicia a Barcelona a vivir, y gracias a una amiga que fuimos a un casting y la acompañamos, y yo me parece que me apunté en el papel, me apuntó mi madre y me cogieron, no tenía ni agencia ni tenía nada. Y siempre en el colegio igual, las típicas cosas que haces en fin de curso, hacía sketch de cruz y raya, había algo ahí, vacilaba siempre, hacía sketch con los vecinos, con amigos de mis padres, y hacía siempre el payaso y siempre jugaba a ser un personaje, entonces siempre ha estado ahí. Me interesa mucho que hablemos de este personaje, Ángel, el técnico de emergencias sanitarias, que es el practicante, ¿no? El protagonista que ahora dices que estrenas. ¿Cuánto te ha costado preparar este papel en realidad de un psicópata, ¿no? De un sí. Tipo muy complejo? Sí, es un trastorno antisocial de la personalidad, es un psicópata. Pues a mí me ofrecen el guión y lo primero que hago es trabajar con un psiquiatra. Lo llamo, le mando el guión y él me da todos los puntos y todos los rasgos psicopáticos que puede tener alguien como este personaje, como es Ángel. Y en el primer momento yo me quedo impactado, porque al final yo tengo como tenemos la mayoría de las personas, tienes la imagen ficticia de un psicópata, ¿no? Del cine, de los grandes psicópatas que hemos visto, de las noticias que pueden salir, de alguien ha matado a tantas personas o ha hecho esto. Esa es la imagen que tenemos. Pero la realidad, él me decía, yo trato a psicópatas, a gente con muchos rasgos psicopáticos, y dice, y estamos rodeados.
Dice, lo interesante es que puede ser tu vecino, puede ser tu primo, puede ser un amigo. Estamos rodeados con mucha gente con muchos rasgos psicopáticos o psicópatas en sí. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos al final no acaban evolucionando o no acaban convirtiéndose en asesinos porque tienen al final una educación tal vez que no es traumática. Entonces digamos que eso al final no se agrava. Entonces saben esconder muy bien el no expresar sus emociones. Pero a mí eso me pareció muy, muy, muy interesante y a partir de ahí del realismo construir el personaje. Este personaje conduce una ambulancia, va en una ambulancia y tiene un accidente de tráfico que le deja en silla de ruedas. Eso es. ¿No? ¿Esto es lo que cambia su vida? No. ¿El accidente? No. O sea, cambia su vida porque supongo, bueno, y el trabajo que hicimos es que a partir de ese momento no es que se quede en silla de ruedas, sino sabe todo lo que pierde. En lo emocional, como yo conocía a gente preparando el personaje que llevaba meses, que habían sufrido una lesión en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, y hay algo muy emocional. Constante, es lógico. Sí, ¿qué aprendiste ahí en el hospital? Bueno, pues te explica muchas historias, y historias que te quedas impactado, es decir, cómo tu vida, sobre todo, puede cambiar sin pensarlo, ni haberlo pensado en tu vida, cómo puede cambiar de un momento para otro. Y cambia a lo mejor de la manera más simple, no tiene que pasarte algo muy... Pero bueno, a partir de ahí, un personaje así... Igual que se le esté cayendo el pelo, las entradas que tengo en la película, nosotros lo creamos porque es lo peor que le puede pasar a un narcisista extremo. Es algo que no puede controlar. Cuando él se queda en silla de ruedas, la novia, él se obsesiona con ella y su chica empieza a dejarlo y empieza a abandonarlo, y él con esto es por lo que se obsesiona y por lo que empieza su psicopatía a agravarse. No es al final por la silla de ruedas. Los psicópatas agravan cuando pierden, no pueden perder, tienen que ganar siempre. Tienen que estar por encima del otro siempre y tienen que tener la razón y te van a manipular y te van a engañar hasta conseguirlo. ¿Y qué has aprendido con el personaje? Bueno, pues te enseña, sobre todo en todo lo que he podido trabajar en un trabajo de campo de las no emociones. Trabajar un personaje y construirlo desde la no empatía. Al final yo soy un actor, me considero que en los personajes que he hecho, los últimos como Adiós, que tenía la pérdida de una niña, muy, muy emocional, y intento siempre que salga de una manera de verdad y realista. Y en este caso el trabajo era que no podía sentir, no podía tener emociones, no podía empatizar con el de enfrente, pero a la vez tenía que engañarlo y tenía que manipularlo, no se podía notar. Que es muy interesante al final, que es lo que decía también antes, porque aprenden desde pequeños este tipo de gente, aprenden a engañar y aprenden a mostrarle a la persona que tiene enfrente que sí siente. Entonces es verdad que a lo mejor después de esto ya me fijo un poco más, o la gente que realmente no siente nada, no se emociona y les ves que son fríos. Te digo que es donde hay que tener miedo y es donde hay que tomar esa distancia que tenemos tú y yo ahora. Creo que esos patrones de conducta es donde puede empezar una relación tóxica, sea la que sea, de amistad, familiar, de pareja. Esos patrones son los que ahora sí puedo conocer un poco más gracias a la psiquiatría. Mario, tú eres un actor famosísimo. ¿No tienes miedo a veces de que Mario Casas esté por encima de tu personaje, por encima de Ángel? Bueno, puede ser, ¿no? Sí tiene, yo creo que está muy bien hecha al final la pregunta, me la hacen de otras maneras y es cierto que sí, al final tengo una imagen que da de qué hablar, sobre todo muchas veces por mi vida personal, ¿no? Y yo no lo decido, intento hablar lo menos posible de mi vida o exponerme en las redes sociales lo menos posible, pero es cierto que todo eso marca mucho y en la sociedad en la que vivimos eso interesa, interesa a veces muchísimo más que el hacer un personaje o el estrenar una película, ¿no? Me pasa ahora que, por ejemplo, cuando estoy promocionando ahora la película que se estrena el 16 de septiembre y leo noticias que no tienen que ver con la película, es decir, ahora estoy en la olla metido y sale de todo, salen cosas personales, entonces es verdad que muchas veces, y ha pasado que el nombre o mi imagen pues ha podido con el personaje, porque en ese momento parece que ha podido interesar más que la película que estaba haciendo. ¿Eres de los que por la mañana se levantan a ver qué ha salido publicado y entra en redes y eso, o intentas evadirte?
Intento evadirme, pero es complicado a veces, porque hoy en día todo está en tu mano y te llega, y los WhatsApps y las redes sociales, pero los mensajes no. Por ejemplo, Twitter no me meto los mensajes. Pasa que, bueno, a veces te llegan cosas sobre todo por amigos, que te quieren vacilar, que se ríen, que te mandan gente que conoces pues un mensaje, gente que de repente se asusta, oye, pero esto es verdad, no sé qué, y bueno, al final, de una manera u otra, te acaba llegando. Pero sí lo que es leer y meterme, no, intento no hacerlo. Fíjate que hay una película que no ha llegado a estrenarse en España, que es la de Los 33, que cuenta la historia de los mineros en la mina de San José, en Chile, que el otro día tuvimos aquí de Gato Pardo a Carlos Franganillo, que fue el enviado especial de Televisión Española a cubrir la salida de los mineros de la mina. Y entonces le pusimos el sonido aquel, el real, de cuando empiezan a salir los mineros, después de tantos meses, creo que estuvieron 60 y pico días, sí, ¿no? Casi, dentro. Casi 70 días. Sí. Casi 70 días. Y él se emocionaba y decía, mira, yo no sé lo que tuvo que sentir el hombre cuando pisó la luna, pero ver que conseguían sacar a aquellos hombres, a mí me parecía un acto heroico de alucinante. ¿Cómo viviste aquel rodaje y qué aprendiste, por ejemplo, de ponerte en el papel de un minero? Pues fue muy interesante. Además estaba Antonio Banderas también. ¿Sí? Ahí. Habían actores de una talla enorme. Y fue una historia en la que nos introdujimos mucho porque, claro, Mario, que era como el más protagonista de todos ellos, el más conocido, que es el que interpretaba a Antonio, estuvo con nosotros todo el rodaje, nos explicó muchísimas cosas, pero también nos emocionamos mucho. Sobre todo yo tengo el recuerdo de, primero grabamos en Colombia, cuando nos fuimos a Chile, y ahí ves todo, ¿no? Cómo lo vivió la gente, y grabamos en el desierto de Atacama. Sobre todo fue muy emocionante, muchísimo, y lo que nos emocionamos los actores es real en la película, cuando salimos del agujero y estaba toda esa gente fuera, que eran de Chile, que muchos de ellos, la figuración no eran ni actores, que querían estar ahí, querían formar parte de la película. Yo cuando salgo de ese agujero, porque realmente estaba metido en un agujero y me sacan, aunque fuesen 3 metros, se te pasa por la cabeza que de repente dices, hostia, ¿qué tuvieron que pasar aquí? Es decir, se te ponía la carne de gallina, y también nos emocionábamos todos realmente. Y era bueno, todo lo que vivió. Yo me acordaba vagamente de la historia, no sé cuántos años hace ya que pasó, pero es cierto que se hizo, además se convirtió también en un espectáculo, mediático, sí, mundial, ¿no? Sí, se retransmitía casi el minuto a minuto. Pero es cierto que yo creo que fueron unos héroes, ¿no? Al final la palabra de hoy es esa, fueron unos héroes increíbles. Nosotros hablábamos con Antonio y pasé muchas horas con él abajo en las minas de Colombia y después en Chile, y hablábamos sobre... Sabemos lo que nos han contado los mineros ahí abajo, pero aquí tuvieron que pasar muchas otras cosas que nosotros no sabemos, y tienen un pacto de sangre hecho seguro, porque ahí abajo están los héroes, pero me imagino que también salen los villanos, y de los villanos ahí no se hablaba, y se hablaba de una heroicidad que pasó, que al final era lo que me parece que era el momento de hablar, que era que salieron, y era lo que todo el mundo esperaba, y que salieron vivos, entonces es lo importante, ¿no? Pero sí tuvieron que pasar muchas calamidades y tuvieron que pasar muchas cosas ahí abajo. Mario, ¿qué tal te llevas con Antonio Banderas? Muy bien. Es por un tema, bueno, que ya se verá. He tenido la oportunidad de estar hace poco con él, he colaborado con él en un tema, y es de estas personas que creo que tienes que sentarte y tienes que conocer y tienes que hablar con él, porque solo te enseña constantemente. Además te habla muy de verdad, te habla con una humildad y tiene un encanto para llegar a comunicar a la gente que es fascinante. Yo he aprendido mucho de él, porque trabajé con él en la peli, trabajé como actor con él también, que él hizo El Camino de los Ingleses como director en mi primera película. Hace nada he estado con él. Y es darle las gracias. Los actores, creo que debemos ser agradecidos con estos actores, hablando de lo profesional, como con Javier Bardem, pero Antonio Banderas es el primer español que llega. Es el primer español que llega a la luna, para nosotros, en lo que al acting se refiere. Y nos abre las ventanas y nos abre las puertas de los españoles, de los actores españoles en el mundo. Y él crea
al typical Spanish, el actor, pero después demuestra también el gran actor que es, ¿no? Y nos abre una puerta enorme a nuestro país y a los actores y a las actrices también que han venido después de Antonio Banderas, como el siguiente Javier Bardem, Penélope Cruz, Jordi Moya, muchos que han ido detrás. Mario Casas, ¿qué has estado escribiendo durante el confinamiento? No sé, no lo digo. No, me da vergüenza, pero he escrito mucho todos los días. Lo había hecho muy poco, había alguna vez hecho algún tratamiento y cosas que quiero contar y un tipo de cine que me gustaría, un tipo de género bastante de autor, de trabajar con los actores, una peli bastante cámara en mano. Pero sí he escrito algún tratamiento, que hay uno o dos de ellos que me gustan bastante porque creo que es una historia que podría contar. Pero para mí el confinamiento ha sido escribir, sobre todo. Me encerré en casa y escribía todos los días 3, 4, 5 horas diariamente durante 2, 3 meses. No sabía lo que era. No era un diario. Era pensando en ficción. Un tratamiento, sí, empecé con un par de ideas, las desarrollé, se han convertido en tratamientos. Es que para la gente que no es del mundo del cine, bueno, ¿qué es un tratamiento? Un tratamiento, digamos, al final es lo que el director, o productores o un guionista le enseña a un productor, a una cadena, que es a lo mejor un guión no guionizado, de a lo mejor 12 páginas, 15, 20, 40, 35, y no está guionizado, ¿no? Entonces está explicado, podríamos decir, pero ahí ves el tono de la película, ves a los personajes, ves todo, ¿no? Y ahora sí estoy empezando a guionizarla y te das cuenta, yo ya lo sabía, lógicamente, al final, que el trabajo más difícil es escribir, y es el de los guionistas, porque si no, no habría películas, y es dificilísimo, ¿eh? O sea, porque además escribes y al día siguiente lo lees y hayas escrito la mayor, con perdón, mierda del mundo, ¿no? Y es muy complicado la estructura, es muy complicado todo, pero a la vez me ha hecho reflexionar y aprender sobre muchas cosas, ¿no? Porque tienes que aprender a escribir y estoy aprendiendo y me encantaría contar historias y me encantaría, lo dije ayer en El Hormiguero, me encantaría, no, lo voy a hacer, que sería el protagonista, sería mi hermano. Al final el tratamiento, la historia, la escribo en torno a él y en poder dirigirlo y putearlo. Cuando esté rodando, darle una oportunidad, porque creo que se la puedo dar, y me parece que como director lo puedo llevar a un sitio, siendo él mi hermano, la confianza que tenemos, cómo lo conozco, creo que lo puedo llevar a un sitio interesante. No tenemos título. Sí, pero no lo voy a decir. No tenemos título. No tenemos, que me da mucha vergüenza. No. Pero tu hermano lo sabe. Sí. Pero que a lo mejor se queda en nada. Al fin, es simplemente un ejercicio personal que creo que tiene que ver con este encierro que he tenido. Yo he tirado por ahí y ha sido un ejercicio que me ha hecho evadirme de esta pandemia en el momento de la soledad, ¿no? que yo he tenido en mi caso. ¿Se lo has contado a Banderas, lo que tienes entre manos? Sí, se lo conté. Mario Casas, vamos a hacer un pequeño juego que están haciendo los oyentes con nosotros. Ellos te hacen una pregunta sin saber que estás aquí, lógicamente. Dejan preguntas genéricas y entonces a cada uno de vosotros que venís por la noche le cae una pregunta. Entonces vamos a escuchar cuál han dejado para esta noche. Hola, buenas noches. Mi pregunta para el gato pardo, la gata parda, es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que mientras estabas diciendo algo pensaste, me tenía que haber callado? Buenas noches. No, pues todo el tiempo. Todo el rato. Cada vez que hablo, y sobre todo ahora en los actores o el promocionar, ¿no? En una promoción que estás tan expuesto. Estamos además en una sociedad que parece que estamos... Es lógico por lo que estamos viviendo, pero estamos tensos. Cada cosa que dices parece que se tiene que medir. Entonces, a mí me pasa que con entrevistas, desde ayer, hablando de la película, te metes en temas, a veces dices, estoy metiendo la pata. Mañana me van a dar por todos los lados, va a salir un titular malo, voy a ofender a la gente, todo el tiempo. Y más en días, como te digo, como hoy. El otro día propuso un oyente un juego que luego yo también hice. Que es, ella da clases a niños, entonces dice que cuando llega a la clase les pide a cada uno de los niños que se presenten con una palabra que les defina y que empiece por la primera letra de su nombre. Entonces, ¿qué palabra
te define que empieza por M? Mono. Mono porque, primero que me ha venido, iba a decir, siempre mando un mono, por no sé por qué, por WhatsApp, por redes sociales, un emoticono. Es algo que siempre mando, mi hermano me manda a mí, siempre manda el dinosaurio verde de WhatsApp, y yo siempre mando un mono, un gorila a veces en este caso, pero un mono. Y creo que me define también bastante bien. Imagino un mono en la selva saltando de árbol en árbol, que no hacen o intentan, yo creo que no hacen daño a nadie. Me quedo con el mono. Mario Casas, ¿quién dirías que es o ha sido el faro de tu vida? Mi familia. Soy muy familiar y he tenido esa suerte. De una educación desde el amor y desde el cariño y desde la sinceridad, porque al final la vida es eso, y la vida, y más en mi situación siendo actor, que a veces puedes vivir momentos en tu vida que la gente se te puede acercar o te puedes equivocar, y que haya alguien, o pueden ser tus hermanos también, o tu hermano pequeño, que te guíen y te digan realmente las cosas como son, lo bueno y lo malo. Ha sido mi familia, y como te digo, lo más importante yo creo que es la sinceridad. Tú, cuando ves a tus padres unidos desde hace tanto tiempo, ¿cuántas veces te preguntas, pero cómo lo habéis hecho? Pues sí, siempre, pero a base de lucha. O sea, te da un poco, te da envidia, admiras relaciones tan a largo plazo, relaciones de amor tan largas. Sí. Ya no pasa, ¿no? No sé, ¿a ti? Yo es lo que llevo buscando. ¿A ti? Yo es lo que llevo buscando hace muchísimos años, pero no sé, no hay manera. Ya tengo 34, ya lo que le ha pasado a mis padres no. Pero yo creo que, ¿sabes? Hay algo que les pasó muy fuerte. Ellos vivían en otra sociedad, vivían en otra época, porque era otra época ya muy distinta a la que vivimos ahora, además con todo el tema digital, todo el tema móviles, que yo creo que esto nos ha cambiado por completo. Que se necesitaban el uno al otro, que quisieron escapar los dos juntos y estaban en el mismo momento, y creo que eso los unió para siempre, y eso no se puede separar, y eso es lo que me parece, yo ya siendo mayor es lo que yo veo cuando los veo como pareja, que siguen estando en ese barrio en Galicia, cuando decidieron tenerme a mí para poder estar juntos para siempre y que los uniese, ¿no? Entonces siguen estando ahí. Eso creo que tiene que ver también con la sociedad y con donde estamos, que ha cambiado bastante. Aunque sigue habiendo parejas así. Tengo algún amigo que lleva mucho tiempo con su novia, con su mujer, y es sorprendente, y es de admirar, porque es difícil. Mario Casas, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Contigo, quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Contigo, quiero ganar contigo y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti. Contigo, yo quiero estar contigo y decirte que